estimados estudiantes del programa de Contaduría Pública de Uniminuto Virtual y a Distancia, señores directivos de Uniminuto Virtual, profesores del programa, señoras y señores, bienvenidos. Cada experiencia relacionada con la implementación de las normas internacionales de información financiera, NIF, en las empresas colombianas es un trabajo minucioso de investigación, en el cual se presenta y expone lo relacionado con la metodología utilizada, los participantes involucrados, el tiempo requerido, la evaluación de la comparación de estados financieros, la determinación de cambios en las políticas contables, las conclusiones resultantes. Todo esto son lecciones aprendidas, lecciones que desde la consultoría, la asesoría y las gerencias de firma hoy queremos compartir con ustedes, para reflexionar de manera crítica y objetiva el desarrollo de este proceso de ajuste y cambio contable. Nuestro orden del día es el siguiente. Primero, himno nacional. Segundo, oración a cargo del Padre Noé. Tercero, palabras de bienvenida de la señora vicerrectora de Uniminuto Virtual y a Distancia, doctora Astrid Viviana Rodríguez. Cuarto, palabras del señor decano de Ciencias Empresariales de Uniminuto, el doctor Gustavo Urdaneta Silva. Quinto, conferencia Aciertos y desaciertos en la implementación de las normas internacionales de información financiera en Colombia, a cargo de la doctora Jessica Milena Vélez, consultor senior de Leaders Business Advisors. Sexto, dedicatoria, a cargo de los estudiantes de sexto semestre. Séptimo, marcha final. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos, y desde tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente y me guardará en su esplendor. El hombre sabio es aquel que descubre a Dios a través de los dones y carismas que de él proceden, pero esos dones y carismas deben ser siempre puestos al servicio de los demás. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría que nosotros debemos de pedir en nuestras gestiones. Esa es la sabiduría que ustedes deben de pedir siempre en este proceso formativo y sobre todo hoy que celebran un aniversario del contador público. La sabiduría nos ayuda a nosotros a orar según el corazón. Cuando el corazón humano está lleno de Dios, cuando el corazón humano está lleno de amor, todo lo que hace, todo lo que emprende, sale perfectamente bien. Pidamos la sabiduría para ustedes, para que los asista en este proceso formativo y para que sepan que se logran los retos y las metas estudiando mucho y orando un poquito, ¿verdad? No al revés, no orar mucho y estudiar poco, no, al revés. Conviertan sus estudios en oración y lograrán muchas metas que se propongan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para Uniminuto Virtual a Distancia es de vital importancia contar con la presencia de estudiantes como ustedes, estudiantes que ya están interactuando a través del medio de la contaduría pública. Más del 60% de los estudiantes, de acuerdo a la caracterización de nuestros estudiantes de Uniminuto Virtual a Distancia, ya ejercen gran parte de su profesión. Hoy estamos aquí reunidos para unificar su honor, para poder hacer gloria a lo que ustedes han desempeñado durante toda su carrera de la vida y hoy en su cualificación profesional, ser contadores públicos.
En este momento se encuentran estudiantes de primer semestre, de segundo, de octavo, y cada uno de ustedes ya lleva implícito el sello de ser un comunicador. Hoy en día se están enfrentando a lo que son las normas internacionales, las NIF, un gran reto para la sociedad colombiana y un gran reto internacional. A través de allí, nosotros como comunidad académica debemos generar diversos espacios de aprendizaje que van en directa línea con lo que corresponde a nuestro modelo educativo. Un modelo educativo con un enfoque praxeológico, que es llevar de la mano lo que es la teoría y la práctica dentro de los escenarios que ustedes interactúan. Unos escenarios completamente empresariales y unos escenarios también reales aquí a través de la academia. Su colectivo de docentes y su colectivo académico que lo respalda son quienes hacen posible el aprendizaje de cada uno de ustedes y definitivamente son ustedes quienes los hacen viables a través de su ejercicio diario, a través del compromiso y la responsabilidad. El padre Rafael García Herreros, en la universidad que ustedes hoy hacen parte y es su alma mater, nunca dejó de servir y dentro de su legado nos dejó efectivamente lo mismo, que nadie se quede sin servir. A partir de allí, hace más de 20 años nace la Universidad Minuto de Dios, una universidad que él soñó distinta y estamos completamente seguros que es de esa manera, una universidad que hoy le apuesta por la calidad, que hoy le apuesta por el desarrollo profesional, que hoy le apuesta por ustedes, los colombianos, por nosotros, los que hacemos parte de esta sociedad. El padre Rafael García Herreros también nos enseñó a través de la experiencia, a través de la acción. Es por eso que nosotros a través de los contenidos curriculares que ustedes tienen la oportunidad de compartir y dentro de esos escenarios también dentro de la presencialidad que tienen los días sábados aquí, es el escenario en el cual ustedes pueden fortalecer su cadena, su proceso, su actividad que realizan cotidianamente, en este caso dentro de la contaduría, pero a su vez por un trabajo autónomo, por un trabajo de investigación, por un trabajo que definitivamente es preponderante y depende de ustedes. Nosotros solamente somos un vehículo, la universidad es un vehículo, pero quienes se forman realmente son ustedes. Uniminuto la apuesta por la cobertura, es por eso que nació la educación virtual y a distancia dentro de la universidad, precisamente para poder llegar a aquellas personas que quizás no podían acceder por limitaciones de tiempo u otros factores a una educación convencional. Es por eso que desde hace más de 6 años hacemos presencia a nivel nacional y hoy en día con más de 45.000 estudiantes en el país. Aquí en Bogotá nos encontramos básicamente en la sede en Gativá alrededor de 10.000 estudiantes, lo que genera que nosotros estamos de alguna manera apuntándole efectivamente a poder llegar a esa educación al alcance de todos y convertirnos de alguna manera también en la universidad de las oportunidades, una universidad que, como les decía hace un momento, le apuesta por la calidad. Reconocemos que podemos tener muchas debilidades, pero son ustedes quienes nos la comunican para nosotros poderlas fortalecer y a través del camino ofrecerles cada vez más acciones pertinentes que tienen que ver con sus áreas de conocimiento. No me resta nada más que decirles que les agradezco que hubieran escogido Uniminuto como su casa, que les agradezco a su vez que hayan decidido cualificar y continuar con un proyecto de vida que sencillamente hoy se hace visible en cada una de sus acciones y en cada uno de los escenarios y contextos con los que comparten. Les doy la bienvenida, les agradezco y mi más sincera felicitación. Gracias. Muy buenas tardes. Doctora Astrid Viviana Rodríguez, vicerrectora de la Universidad Minuto de Dios en el área virtual y distancia. Doctora Jenny González, coordinadora del programa de Contaduría Pública, virtual y distancia. Doctora Jessica Vélez, consultora asesora de Business Leader, quien hoy nos acompaña en una conferencia muy importante sobre las NIF. Padre Noé, quiero de una manera muy especial, hoy 1 de marzo del 2014, y dentro de este quehacer cotidiano rendir un homenaje a todos los profesionales que ejercen el oficio de contador público.
Presento un saludo y un abrazo fraterno para todos los profesores contadores públicos que hoy nos acompañan, y muy especialmente para nuestros estudiantes de Contaduría Pública que se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para quienes pido un fuerte aplauso. Es evidente que la ética y el buen hacer ético es taxativo al contador público, como quiera que la honestidad, la integridad y la objetividad nos llevan hacia la efectividad empresarial, constituyendo las bases sobre las cuales se levantan las columnas del debe y el haber, llamadas cuentas de partida doble, que se sostienen desde 1494. ¿Y por qué no recordar al padre de la contabilidad, señor Luca Pacioli, de nombre completo Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, cuyo apellido también aparece escrito por Pacioli y Paciolo? Fue un fraile franciscano y matemático italiano, precursor del cálculo de las probabilidades en estadística. Analizó sistemáticamente el método contable de la partida doble, usando con los comerciantes venecianos en su obra Suma Aritmética, Geometría y Probabilidad, Venecia de 1494, que a pesar de su título latino incluye la primera obra matemática impresa en lengua romance. Es destacable que en la solución de uno de los problemas utilizara una aproximación logarítmica, un siglo antes que John Napier, otro célebre científico de las matemáticas y de las estadísticas, y cuyo fin era el de interpretar los procesos económicos y financieros para conocer, registrar, analizar, informar, evaluar e interpretar y concluir todo un modelo holístico. De la anterior enseñanza podemos concluir que la verdad es fundamento de lo ético, es decir, no se inventa. El aumento patrimonial de todos los miembros de una comunidad, representado en buenas actividades, establece un superávit o un déficit, que cada día se debe ajustar con el ejemplo social, la enseñanza universitaria y la idoneidad en su ejercicio. Todo ser humano por naturaleza es libre, pero responde por sus actos. El contador público es un ser humano que puede cometer errores. Su profesión es consecuencia de su existencia, de su educación, de su formación, pero siempre debe fundamentarse en lo ético, para darle una razón de ser a su existencia. La anterior apreciación está implícita en el trabajo, en las relaciones interpersonales, en los encargos directivos, en sus propias decisiones. Lejos debe estar de él el engaño, la astucia malintencionada contra cualquiera de sus interesados. Siempre he considerado que la credibilidad es el factor fundamental en la toma de decisiones. Si no hay credibilidad, olvídese de decisiones. La comunicación de esta se hace a través del ejemplo, constituyendo garantía de información veraz, completa, oportuna y confidencial. El contador público debe conocer la reglamentación jurídica y el ordenamiento normativo, en particular aquellas áreas más directamente relacionadas con su especialización, como son las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Pero si el contador público reduce su ética profesional a lo que está aceptado o tolerado por la ley, tendremos profesionales que con su firma pueden amparar finuras e ilegalidades contra el bien común. Quiero dejar para esta conferencia una serie de preguntas en razón a que en el último año, ustedes recordarán que el año pasado tuvimos la oportunidad de traer aquí al Contador General de la Nación y nos concluyó que el contador no solamente debería conocer teóricamente las normas internacionales, sino saberlas aplicar y hablar inglés. Eran esas tres características que debe tener todo contador. Hoy, un año después, tenemos que mirar cuáles han sido realmente los resultados.
Y qué más decir que hace 3 meses tuvimos aquí en un escenario de la universidad al director de la DIAN, quien nos manifestó que las normas internacionales de información financiera tenían mucha incertidumbre en las pymes. Y resulta que las pymes en nuestro querido país es el 80% de las empresas que están en este momento en producción. De tal manera que quiero dejar las siguientes preguntas. ¿Cuál ha sido el aporte ético de los contadores públicos a los problemas sociales de Colombia hoy en proceso hacia la paz y el verdugo de la corrupción? Segunda pregunta, ¿hacia dónde se dirigen las políticas estructurales en materia de comercio y la obtención de ventajas competitivas frente al marco de las NIF? Tercera, ¿el país está preparado para atender y enfrentar los diferentes tratados de libre comercio plenamente establecidos? Hoy tenemos 27 tratados de libre comercio firmados en los 2 últimos años, es decir, el gobierno ha mostrado una política internacional perfectamente definida. Cuarta, los contadores públicos, administradores de empresas, ingenieros, abogados, etcétera, ¿tenemos la obligación de actualizarnos en las normas financieras internacionales? Son 4 preguntas que quiero dejar de reflexión para que las abordemos con nuestra querida doctora Jessica Vélez, que es muy joven, pero tiene una gran experiencia en el manejo empresarial y especialmente en este tema tan importante como son las normas internacionales. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Doctora Astrid Viviana Rodríguez, vicerrectora de la Universidad Minuto de Dios en el área virtual y distancia. Doctora Jenny González, coordinadora del programa de Contaduría Pública, virtual y distancia. Doctora Jessica Vélez, consultora asesora de Business Leader, quien hoy nos acompaña en una conferencia muy importante sobre las NIF. Padre Noé, quiero de una manera muy especial, hoy 1 de marzo del 2014, y dentro de este quehacer cotidiano, rendir un homenaje a todos los profesionales que ejercen el oficio de contador público. Presento un saludo y un abrazo fraterno para todos los profesores contadores públicos que hoy nos acompañan, y muy especialmente para nuestros estudiantes de Contaduría Pública que se encuentran en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para quienes pido un fuerte aplauso. ¿Cuál es el objetivo de esta primera parte de la charla? Que veamos los impactos. Yo sé que en cada una de nuestras empresas, en la universidad nos están hablando del tema de normas internacionales. El mercado está con un boom impresionante porque, les recuerdo, para los que en este momento no están informados, han salido ya decretos para Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3, que es como el ministerio decidió dividir nuestras empresas. En el Grupo 1 tenemos las empresas de tamaño grande, de interés público, emisores de valores que cotizan en bolsa. Entonces allí se supone que en este momento ya tendrían que tener un balance de apertura bajo normas internacionales. El segundo grupo, que son las pymes, que como decía el doctor Gustavo, es más del 80% de nuestro mercado colombiano. El 27 de diciembre de 2013, el Ministerio sacó un decreto 3022, donde estaba toda la normatividad para pymes. Este es el año de transición en el que las pymes deben iniciar a preparar sus estados financieros. Es un proceso, señores, que no es un proyecto únicamente contable, porque en la experiencia les comentamos que a contabilidad nos llega ya después de estructurados los negocios, después de hecho todos los negocios, estructurado cualquier política, nos dicen en contabilidad, no, pues yo lo estructuré así, yo lo vendí así. Por favor, ustedes registren pues como puedan, ¿verdad? Esto es un tema a nivel de gobierno corporativo, esto es un tema que va a impactar a toda la organización, y
Aquí vamos a tener que tomar nuestras decisiones, vamos a tener que demostrar nuestro profesionalismo, porque como ustedes saben, son normas internacionales, son unas normas que emitió el IASB para todo el mundo, para todos los mercados, para todas las empresas, y va a estar en nuestro profesionalismo, en nuestro autoestudio, que seamos diestros en emitir unos juicios profesionales que respalden todas las actividades en que opera cada uno de nosotros, cada compañía. Entonces el objetivo de este primer punto es una lista pequeña de esos cambios que yo sé que ustedes muy juiciosos han visto por ahí, han leído y acá en la universidad también les han comentado. El primer aspecto es la prevalencia del balance sobre el estado de resultados. Estamos acostumbrados que dentro de nuestros comités tomamos las decisiones únicamente sobre el estado de resultados. ¿Cuál es el paradigma que debemos romper? Nosotros debemos generar y mostrar en nuestros estados financieros la realidad económica de nuestras compañías. Muchas veces entendemos por gerencias, por temas operativos, siempre estamos buscando, y como ya somos tan diestros en el tema local, como nuestros vendedores son tan hábiles, siempre queremos mostrar unos resultados. Y esto, señores, es lo que no podemos permitir a partir de ahora. Tenemos que ser analíticos, tenemos que mostrar en cada uno de nuestros estados financieros lo que realmente está pasando en nuestras empresas. ¿Qué es la idea de las normas internacionales? ¿Qué es lo que quiere? Que mostremos la realidad económica, ¿sí? Estamos acostumbrados a mover cuentas, a reclasificar. Les comento que bajo normas internacionales estos tratamientos no van a ser tan sencillos, porque existe una norma que nos obliga a reexpresar nuestros estados financieros. Entonces es un tema que no va a ser simplemente reclasificar por mostrar ciertos indicadores, sino que va más allá. ¿Qué es el ideal? Que como está en nuestra contabilidad, como esté valorada nuestra empresa hoy en nuestros libros, si en este momento salimos al mercado a venderla, por esos valores nos la compren, ¿sí? Entonces la idea es que el balance general tenga la oportunidad y la importancia que realmente tiene, y que no solamente valoremos nuestra empresa a través de los resultados que están teniendo. Eliminación de paradojas en los criterios de medición. Resulta que bajo normas, les cuento, en los procesos de implementación que he efectuado, allí podemos encontrar que existen muchas cuentas, muchas transacciones que realmente, si vamos a la luz de la norma, y es el primer criterio y filtro que debemos hacer, no cumple con los criterios para ser reconocido como un activo, como un pasivo, como un ingreso, como un gasto. Entonces, hoy la invitación es para que de verdad tomemos este tema muy en serio y empecemos a hacerlo. La institución acá se ha preocupado por acercarlos mucho a este tema, pero no solamente, y tenemos experiencias, no solamente se aprende, no solamente sirve acá el momento en que nos cuentan cómo es, cómo deberíamos hacerlo. Hay profesionales muy diestros que nos muestran unos ejemplos excelentes, pero sin embargo eso tampoco es suficiente. Va en autoestudio. Les cuento que en las empresas que hemos implementado, la misma norma en cada compañía tiene unos impactos diferentes, y es ahí donde nosotros debemos tener ese juicio profesional para decir aplica o no aplica. Como estamos hablando de cifras, como estamos hablando para el balance de apertura, de desreconocer ciertas transacciones que se tenían en los libros locales, pues en el balance de apertura, les comento, todos los ajustes van a ir contra el patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Van a empezar a bajarse las utilidades, ¿verdad? Y entonces van a decir, pero ¿y entonces eso me va a afectar mis dividendos? Entonces, las discusiones son impresionantes. Como es un juicio profesional, van a entrar a decirnos, pero ¿usted por qué me dice así si yo siento que podría ser de esta manera? Tenemos que ser juiciosos, documentarnos mucho, ya hay mucha información sobre este tema y muchos casos aplicados,
para que nosotros podamos respaldarnos y estudiar y decir, mire, esta es mi postura. Como consultor nosotros siempre hacemos sugerencias, pero es finalmente la gerencia quien decide cómo va a acatar o cómo va a llevar sus procesos. ¿Sí? Pero entonces hoy la invitación es a que leamos mucho del tema, que aprovechemos lo que aprendamos acá, porque para mí lo primero, y como estuve en el proceso de aprendizaje, son los conceptos básicos. Cuando dicto entrenamientos de las normas, lo primero que les digo, yo soy muy básica, entonces lo que pretendo es dejarles esa idea inicial, ¿sí? Que hoy sepamos el concepto, porque si por ejemplo vamos a hablar de plusvalía, si vamos a hablar de un crédito mercantil, de un fondo de comercio, si no conocemos esos conceptos, pues sí vamos a entrar a esas normas que algunas, con mucho respeto, yo digo que son ladrilludas, porque son unos textos impresionantes que para que podamos analizar solamente una transacción debemos leer aproximadamente 3, 4 o 5 normas. Entonces tenemos que empezar a conocer esos conceptos básicos. Muchas veces el tema en esencia es lo mismo, yo les digo parroquialmente, cristianamente, colombianamente, pero ¿qué sucede? Son unas normas que están creadas en un lenguaje técnico que tiene que cobijar todos los países del mundo, todos los sectores. Entonces, comiencen con las definiciones iniciales para que no se dejen confundir y que entiendan qué conceptos hay y que en el momento en que entren a analizar sus empresas, que estén leyendo la norma, entiendan el cuerpo y el texto de cada norma, ¿sí? Para pymes, el IASB hizo un trabajo juiciosísimo y los invito a que lean ese documento. Ellos hicieron ejemplos impresionantes, o sea, de cada caso que podamos encontrar, desde la elegibilidad, el reconocimiento inicial, una depreciación, un deterioro, que es un criterio nuevo, allí se encontrarán. Entonces, un tip que les digo que pueden aplicar es inicien leyendo las normas de pymes, y cuando luego vayan a leer las de plenas, ya tienen un concepto por lo menos básico. Las normas de pymes son como una extracción de las plenas y exigen menos revelaciones, porque aquí el impacto, si presentábamos antes ante una junta estados financieros de 15 hojas, les cuento que ahora eso no va a ser ni la mitad. ¿Por qué? Porque el nivel de exigencia de revelación es impresionante. Algunas transacciones no tendrán ningún cambio en cuanto a la medición, en cuanto a lo que existe en los libros contables, pero en cuanto a la revelación siempre vamos a tener un esfuerzo importante. Hemos encontrado en compañías que las notas son nada más que extraer un libro, un balance de prueba, un auxiliar, y nos lo pegan en las notas. Aquí son mucho más exigentes las revelaciones. Entonces, invitación para que vayamos cambiando, vayamos siendo juiciosos. Esto es un cambio de mentalidad impresionante. Nos encontramos, ejemplo, con revisores fiscales que llevan muchos años, que llevan como unos 25 años ya ejerciendo, y me dicen, no, pero ¿y ahora qué voy a hacer? Es que todo me cambió. Realmente no es que el impacto sea mucho, lo que sucede es que contablemente aquí en Colombia, ¿qué estábamos haciendo? Y yo digo que sí, pues es un ejercicio práctico. Como todo el tema fiscal siempre ha estado desligado del tema contable, pues por facilidad hemos acogido las políticas fiscales como si fueran contables, pero ahí sí vamos a tener un impacto importante con las normas. Entonces, invitación a que seamos juiciosos y empecemos a leer. Me parece que el libro de pymes es un buen ejercicio para que ustedes empiecen a entender qué hay por allí. ¿Okay? Precisión del concepto de unidad de medida versus moneda funcional. Existe una norma que habla de efectos de cambios de tasa. Entonces, ¿qué es? Pues nuestra conversión de moneda. ¿Qué sucede aquí? Antes estábamos acostumbrados a decir, bueno, ¿en qué moneda voy a reportar? ¿En qué moneda hago mis operaciones? Acá es más juicioso y nos define 3 tipos de monedas. Una de las monedas es la moneda funcional.
¿Qué es la moneda funcional bajo IFRS? Simplemente la moneda en la que opera mi negocio, donde hago mis ventas, donde hago mis compras, donde opere mi negocio, ¿sí? Pero también existen impactos cuando, ejemplo, yo tengo un negocio en el extranjero, si tengo que hacer conversión de esa moneda, ¿cómo debería tratarlo? Entonces aquí vamos a ser más juiciosos y más que por un tema legal, que dijéramos hoy, no, es que aquí solo se puede manejar pesos. No, aquí la norma, miren, hay un criterio súper importante que lo van a encontrar y es esencia sobre la forma, ¿sí? Aparte de lo que dice el papel, estamos muy ligados al papel, entonces hasta que no llegó la factura, entonces yo no reconocí, ¿cierto?, mi gasto ni mi cuenta por pagar. Hoy nos vamos a tener que desligar porque solamente la titularidad no quiere decir entonces que ese bien es mío o no. Entonces son nuevos criterios que vamos a tener que tener en cuenta para reconocer dentro de nuestros estados financieros los activos, los pasivos, los ingresos y los gastos. El concepto de ganancia versus el resultado integral total. Acá hay un punto nuevo. Para mí fue nuevo cuando lo leí en la norma y me hablaban de un capital financiero o de un capital operativo. Resulta que el capital financiero es el que conocemos normalmente en nuestros estados financieros, pero el capital operativo es qué capacidad tiene mi empresa para producir, ejemplo, las unidades que yo dije que iba a producir. ¿Sí? Entonces hoy nos vemos enfrentados a nuevos conceptos y por ejemplo la norma también me pide y vamos a tener un nuevo estado financiero y más que nuevo es su denominación, se llama estado de resultados integrales. ¿Qué vamos a encontrar allí? Él está dividido en dos partes. El primero es el estado de resultados del periodo, que es el que conocemos, pero como aquí la valoración es tan importante para reflejar eso que yo sé que ustedes han escuchado mucho y es el pilar de las normas, el valor razonable, van a existir ciertas transacciones que por tener actualizado mi valor en libros las voy a registrar en otro resultado integral. Van a escuchar mucho el concepto de ORI o el OCI. Allí voy a registrar esas diferencias en medición. Ejemplo de que cuando yo tengo una propiedad, planta y equipo para plenas, existen dos métodos para reconocerlas. Uno de los métodos es el de reevaluación. ¿Qué es en esencia? Tener en cuenta los avalúos técnicos. Y esas variaciones las podemos registrar allí en el ORI. ¿Sí? Entonces miren que vamos a tener unos nuevos criterios para reconocimiento y para presentación también. Lo que les comentaba aquí, por eso el IASB, previendo estos tratamientos, abrió el estado de resultados en dos y su denominación ahora, para que por favor no lo olviden, es estado de resultado integral. ¿Okay? Contabilidad del valor razonable. Aquí vamos a tener un impacto grandísimo, porque muchas veces lo que tenemos en libros es un costo histórico, ¿cierto? Nosotros nunca hemos valorado eso, como que lo compramos hace 15 años y se nos quedó ahí. Pero ¿qué ha pasado durante estos 15 años? ¿Realmente en el mercado me cuesta eso? Ejemplo, dentro de los avalúos, ahí ha sido un impacto importante, les cuento, los activos fijos. Estábamos acostumbrados a que, ejemplo, en los inmuebles teníamos los avalúos, ¿verdad? Entonces teníamos unas valorizaciones impresionantes. Pero ¿qué sucede? Muchos de los estudios de los evaluadores se encuentran al valor como si hoy estuviera nuevo. Pero señores, si llevamos funcionando 15 años en el mismo edificio, ¿será que está nuevo? ¿Cierto que no? Esos avalúos no nos sirven. Hemos encontrado jocosamente que en unos avalúos que nos han presentado últimamente
Para decir que existe cumplimiento con IFRS nos están pegando unos párrafos de la norma de propiedad, planta y equipo y de la norma de valor razonable. Resulta que lo que se busca en estos avalúos es simplemente que me cuente hoy, así como estamos, cuánto me cuesta mi edificio, cuánto me cuesta mi computador ya como lo tengo hoy usado, ¿sí? Y entonces entra un ejercicio difícil y les cuento que es una tarea complicada. El tema del balance de apertura es asignar esos valores razonables. Es ese punto de arranque que vamos a tener para luego empezar a registrar bajo normas. Hacer esos estudios es un tema complicado. Hablamos de industrias, ejemplo, en las productoras. Tenemos un problema, empresas que llevan 25 años en el mercado, que construyen su maquinaria, que es tan específico el negocio que no podemos salir y decir y conseguir rápidamente un avalúo. Maquinaria, ejemplo, que al final de su vida útil, pues ni siquiera por chatarra me la recibe, ¿sí? El tema de los métodos de depreciación, como les decía, como estábamos tan ligados al tema fiscal, pues simplemente decíamos, ¿cierto?, línea recta para podérmelo descontar en renta. Pero ¿y qué pasa? Realmente, si ejemplo hoy ustedes vieron que estaba arroz, si produzco arroz, ¿mi método debería ser ese? Cierto que no, porque no sé, horas máquina, unidades producidas. Pero aquí viene otro punto, ¿cuánto nos cuesta hacer eso? ¿Será que sí es práctico hacerlo? Esas son todas las preguntas y cuestionamientos con los que nos vamos a encontrar al implementar en nuestras compañías normas internacionales. Entonces, el concepto de valor razonable es simplemente tener a valor de mercado cada una de nuestras transacciones y hechos económicos. Unidad de reporte, concepto de entidad y el carácter de los estados financieros consolidados. Les cuento que también nos hemos encontrado con compañías en las que hacen cualquier figura para romper el esquema de control, para no volverse grupos económicos. Señores, bajo normas internacionales este tema no es tan sencillo. Si yo manejo políticas operativas, si yo manejo actividades principales, si yo puedo controlar que el retorno de esos dividendos sea en función de beneficio mío, allí existe control. Estábamos acostumbrados a que el estado financiero consolidado era solamente un reporte más, y eso porque la superintendencia no lo solicitaba. Bajo normas internacionales, este es el estado financiero prevalente por excelencia. Si yo quiero mostrar uno separado, existe una norma para que hablemos de ese tema, pero principalmente sobre lo que vamos a revisar nuestros estados financieros es con el consolidado. Entonces aquí viene una tarea importante. ¿Sabemos manejar consolidación? Es una pregunta importante. Yo les cuento de manera personal. Yo solo recibí una clase de esas en la universidad. Y cuando llegué a enfrentarme al campo yo decía, ay Dios mío, ¿esto con qué se come? ¿Sí? Porque en la práctica ustedes saben que todo es muy diferente. Me encanta que aquí la mayoría tiene la posibilidad de que ya está ejerciendo. Entonces, invitación, aprovechen mucho las clases y alcen la mano, digan, en mi empresa este es el caso, ¿cómo debería hacerlo? Hagamos más prácticas las clases, para que en esa aplicación nosotros nos llevemos unos buenos conceptos y bases. Dentro de la experiencia también tenemos tema de consolidación y reporte bajo US GAAP. Entonces, es un tema bien importante, son los estados financieros que van a revisar por excelencia. Y no sé si ustedes sepan, pero para Grupo 1, la superintendencia el año pasado emitió una circular diciendo, la superintendencia de sociedades específicamente, que en el store deberíamos informarle nuestro balance de apertura.
Para Superintendencia Financiera ya se emitió a inicios de febrero una información pertinente acerca del tema del balance de apertura. Entonces miren que ya no podemos decir, hemos encontrado que nos dicen, porque también dictamos cursos de normas, ay, ¿será que no hay otra esperita? ¿Será que no nos amplían el plazo? Señores, estamos un poco retrasados. Chile está desde el 2006 con normas. Y miren, nosotros hasta ahora estamos en el proceso. Es un tema complicado porque nos encontramos que muchas veces quienes están registrando las transacciones, como que nos fuimos únicamente al tema del débito y el crédito. Y entonces preguntamos, bueno, ¿cuál es su proceso? ¿Quiénes más intervienen? Ah, no, yo no sé. Aquí me llega la factura y yo registro la cuenta y ya, y hago la programación del pago. Pero entonces, invitación hoy, tenemos que ser mucho más analíticos, mucho más propositivos. Okay. Bueno, esta es la parte que les decía. Si yo quiero, a pesar de consolidar, yo puedo presentar un estado financiero separado, lo llama la norma, y bajo normas plenas, la NIC que tiene este tratamiento es la 27. Adicional a esto, debemos ser súper juiciosos y mostrar las participaciones no controladoras, es decir, como lo conocemos localmente, el interés minoritario. La norma me pide que haga todo un detalle y una presentación de estas participaciones dentro de mis estados financieros consolidados. Bueno, y ya después de haberles contado un poco cuáles son los cambios generales, que sé que ustedes ya han escuchado bastante del tema, les voy a contar aspectos, realidades sobre esos proyectos de implementación. ¿Cuál es el objetivo? Contarles cuáles han sido nuestras experiencias para que ustedes las acojan en sus empresas y que no se vuelva traumático el tema. ¿Okay? El primer tema es la duración del proyecto. Este es un proyecto aproximado de qué tan juiciosos seamos nosotros como empresa, de 1 o 2 años. Miren que no es un proyecto solamente contable, estos proyectos van a tener impactos en procesos. ¿Procesos por qué? Porque vamos a cambiar la forma de hacer lo que hacíamos antes. Esos registros contables van a tener atrás todo un análisis. Adicionalmente, el tema de tecnología también va a ser impactado. Nos hemos encontrado que hay ciertas empresas que han sido muy juiciosas, iniciaron su proceso de implementación 2 años atrás y les cuento hoy con tristeza que a la fecha no tenemos balance de apertura. ¿Por qué pasa esto? Nos falta interés, nos falta trabajo. Yo sé que va a ser un impacto porque pues tras de que tenemos bastantes cositas en el día a día, este va a ser un trabajo adicional. Pero tenemos que vincularnos y hacerlo, señores, esto es una realidad y tenemos que despertar ya. El mercado está pidiendo a gritos profesionales que tengan experiencia y conocimiento en IFRS. Yo les digo que es un proceso de aprendizaje como cualquiera. ¿Cuesta un poquito? Claro que sí, tenemos que ser mucho más analíticos, mucho autoestudio, pero mucho. Lo que les digo en los procesos que hemos implementado, por lo general, lo que se trata es que exista una persona como especializada en cada norma. En el IASB existen grupos de trabajo para tratar cada norma en específico, pero como nosotros aquí, como siempre lo hemos sido, tenemos que saber de todo. No se va a pedir un manejo del 100%, pero sí que tengamos todos los conceptos claros, que si hoy nos vemos enfrentados a una transacción, tengamos el criterio de decir, mire, por lo menos vaya y revise esta norma,
Estos son los lineamientos, este es el filtro que usted debería efectuar para poder hacer ese análisis. El segundo punto son los cambios en la ley, lo que les contaba ahorita. Estábamos esperando el decreto de pymes, existía un marco técnico que era como, puede ser por aquí, puede ser por allí. El 27 de diciembre del año pasado salió el decreto 3022, por favor grábenselo, léanlo, chequéenlo. ¿Por qué? Porque nuestro mercado son pymes, esa es nuestra realidad. Estas son unas normas que están creadas para países que son el contrario de lo que somos hoy. Mientras que hay más o menos unas 120 empresas públicas cotizando en bolsa, al contrario en los otros países hay como 120 que no. Y nosotros decidimos ser así pioneros y acoger las normas como las tienen afuera. Eso es un esfuerzo importante y nos requiere mucho más trabajo. Entonces, por favor, ahí juiciosos, vayan leyéndose ese decreto para que entiendan. Les cuento de un impacto positivo que nos sucedió en uno de los clientes, es una petrolera, y allí ellos dijeron al inicio, tienen nexos con Venezuela, tienen actividades con Venezuela. No, yo ya implementé en Venezuela y yo me fui por Plenas, entonces listo, hagámoslo por Plenas. Y nosotros sí, excelente decisión, su industria, su sector, sus clientes. ¿Qué pasó? El día que fuimos a presentar el diagnóstico, les cuento que es un diagnóstico, es como cuando uno va al médico. Entonces hoy voy y él me dice, mire, está enfermito y tómese esto. Eso es lo que nosotros hacemos en nuestros proyectos en la primera fase. Contarles cómo están y dónde deberían estar y qué esfuerzos tenemos para poder llegar a estar allá. Allí entonces, el día que lo fuimos a presentar, hablamos de la circular 115 de la Superintendencia de Sociedades, donde decía que debíamos acogernos, cierto que si me acogía voluntariamente, siendo una pyme, aplicar las normas plenas de Grupo 1, lo podía hacer, pero en el cronograma que tenía el Grupo 1, es decir, ahorita ya tener balance de apertura. Pues la junta quedó fría, les cuento ese día, y entonces no, háganme el favor, nos vamos para pymes. Y nosotros les hicimos todo un estudio aplicado de cuál sería la sugerencia, y la sugerencia por su sector, por su industria, por su proyección de negocio, era, señores, ustedes son uno de sus principales clientes, Pacific Rubiales, si ellos quieren revisar sus estados financieros, ellos siendo Plenas, les va a servir uno de pymes. Entonces son todos los análisis que debemos hacer. Con el decreto 3022, la innovación fue esa. ¿Sabe qué? Se puede acoger voluntariamente y aplicar NIT Plenas, pero conserve su tiempo, su cronograma de Grupo 2. Entonces ahí, un tip por ahí que había, pero se debió informar a más tardar ayer a las superintendencias que se acogían voluntariamente, siendo Grupo 2, a la aplicación de NIT Plenas. El siguiente tópico, complejidad del proyecto. Como les contaba, no vamos a hacer allí, a veces yo les digo y se ríen, ya no vamos a hacer el patito feo. Nos van a tener que tener en cuenta en todo, en la estructuración de los negocios. Hay ciertos criterios. ¿Por qué les digo esto? Ejemplo, el papel dice, adquirí hoy un leasing operativo. Revise la sección de arrendamientos y cuénteme si realmente es un operativo. Resulta que aquí, porque mi papel dice, esto es mío, ese no es el único criterio que vamos a tener en cuenta. Vamos a tener que revisar otros tópicos para decir, ¿es mío o no es mío? Y los reconocimientos van a ser muy diferentes, les anticipo. Casi todos los leasing se convierten en financieros. ¿Qué quiere la norma con eso? Que aunque yo no tenga la titularidad de ese bien, lo reconozca como un elemento de propiedad, planta y equipo, que lo deprecie, que si existe algún indicio de deterioro, vaya y lo marque, lo indique, lo calcule y lo informe. Entonces miren que
que hay una tarea muy juiciosa para hacer, y el tema que sigue es disponibilidad del recurso. Estamos, ejemplo en este momento, ¿cierto? Estamos con medios magnéticos, estamos con provisiones de renta, de CRE, más la nueva belleza de decretos que nos sacaron para los nuevos medios magnéticos del 2014. Entonces, ¿cierto? Estamos con trabajo por todos los lados. Y ahora entonces hoy nos llega este tema, IFRS. ¿Cuál es la recomendación que siempre hacemos? Contrate personas para que estén en el tema local y que quien conoce realmente el negocio, que son ustedes, que ya llevan un tiempo prudencial sentados analizando esas transacciones, lo puedan seguir haciendo, pero bajo el tema internacional. Y ustedes saben que el tema del presupuesto toca, ¿cierto? Entonces nos hemos visto impactados porque contratan 1 o 2 personas o simplemente deciden no contratar. Estos son proyectos largos porque es un tema de cambio contable, o sea, vamos a cambiar nuestro manual contable, nuestras políticas contables. Entonces, es una tarea que obviamente ellos muchas veces no quieren pagar, no quieren incurrir en más costos de contratar gente, pero nuestra sugerencia siempre es: traiga más personas para que la dedicación, el tiempo que tienen, el análisis sea correcto. Tecnología. En estos años de transición requerimos un reporte dual. ¿Por qué? Porque localmente vamos a seguir con nuestro 2649, pero se va a pagar y cada decreto tiene la fecha donde dice últimos estados financieros presentados bajo decreto 2649 y 2650. Yo me atrevo a dejarles una pregunta en el aire. ¿Qué tan cierto es que se vaya a pagar si la DIAN tiene más o menos hasta el 2018 para decir qué va a hacer? Si vamos a seguir separados o simplemente va a tomar nuestras cifras bajo IFRS como cifras y base fiscal, ¿sí? No sé quiénes han diligenciado ese bonito formulario 1732, ¿cierto? 532 líneas, algo así. Este se supone que es el formato que está empleando la DIAN para hacer ese estudio, para tomar esa decisión. Entonces, ¿qué necesitamos ahorita? Necesitamos una plataforma robusta que nos colabore con ese proceso, porque ¿qué tenemos en este momento? Tenemos nuestra contabilidad bajo Colgap, tenemos el tema de IFRS y adicional el tema fiscal, ¿cierto? En empresas, dependiendo de su tamaño, de su complejidad, podrá no existir mucho cambio, muchos ajustes, pero les cuento, empresas que manejan plataformas tan grandes como SAP, Oracle, JD Edwards, están en el proceso de desarrollos específicos para que podamos cumplir con esos criterios de medición. Muchas veces el tema de las revelaciones lo van a seguir manejando como siempre lo hemos hecho, ¿cierto? En un buen Word. Pero el tema de la medición, hay unas mediciones que son un poco complejas y se requiere para evitar y minimizar el riesgo de equivocarnos que nuestras plataformas entonces nos respalden. Entonces el impacto tecnológico, les cuento una experiencia ayer. Ustedes saben que hay de todo acá en Colombia y que muchas veces dejamos hasta el final para hacer estas cosas. Nos han llegado 2 clientes que son grupo 1, es decir, en este momento deberían tener balance de apertura. Nos contrataron en diciembre y entonces ayer teníamos una reunión con el proveedor mexicano de software y solo con el primer momento de pedirle manéjeme 2 libros, ya dijeron no, yo no hago eso. Y ya de por sí el cliente dijo, no, ¿sabe qué? Estamos evaluando la posibilidad de cambiar el sistema. Miren los impactos que tenemos. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Qué esfuerzo nos implica migrar a un nuevo sistema de información? ¿Sí? Entonces miren que no es un tema únicamente de, venga a ver cómo me cambia la cifra, viene más atrás.
entrenamiento. Nosotros decimos que esas primeras pinceladas son una inducción, por lo que les decía, esto es de tanto estudio, esto es de tanto juicio profesional. Nosotros nos sentamos con un criterio definido ante las juntas y la junta, como son miles de millones, lo que le estamos pidiendo que desreconozca de sus estados financieros, dicen y nos abren los ojos, ¿cómo así? ¿Pero por qué no? ¿Y usted por qué me dice esto? Entonces, aquí tenemos que ser muy juiciosos, aprovechar todos los recursos que tenemos ahora. En el internet ustedes no se imaginan la cantidad de información que ya existe frente a estos temas. Si son así proactivos e inquietos, inician a revisar el tema que les guste, inician por el tema que más les guste, no sé, inventarios, propiedad, planta y equipo, instrumentos financieros, ustedes deciden. Pero esto es un llamado de atención, señores, para que inicien ya con la tarea de ese estudio. Involucramiento de la alta gerencia y la junta directiva. ¿Qué pasa aquí? Ejemplo, hoy nos dicen, bueno, vamos a cambiar el método de depreciación, ¿y usted me va a decir cuál va a ser el método de depreciación? No, yo soy contador, ¿cierto? Yo no soy ingeniero. Tenemos que involucrar a las personas que necesitemos para que este proyecto sea exitoso. A los abogados no, para provisionar la cartera, ¿qué criterios está teniendo en cuenta? ¿Usted me va a decir? Ya no va a ser el 5, el 10, el 15, no, eso ya no. Ese tema lo vamos a seguir manejando fiscalmente por ahora, ¿sí? O no sabemos, quién sabe qué suceda más adelante. Pero debemos involucrar a todas las personas. ¿Y quién debe tener, por decirlo coloquialmente, la batuta de estos proyectos? La alta gerencia. Ellos deben ser los sponsors de estos proyectos, porque no es ganas de cumplir simplemente una norma y ya. Este es un tema que todo el mundo está trabajando. Les digo, en Estados Unidos la norma por excelencia es US GAAP. Es el único país que ha decidido conservar sus normas, pero en este momento ya están haciendo el estudio para migrar a IFRS. Entonces, nos podemos mover. Decía el doctor Gustavo que el inglés es súper importante, muy importante. Hay material técnico buenísimo. No sé, les hablo que día me pasaron un documento más o menos de 250 hojas para revisar una adquisición de negocios y estaba en inglés y mi inglés todavía no es el mejor. Entonces es todo un reto profesional, porque el mejor material técnico lo encontramos en inglés. Entonces, aquí la alta gerencia debe estar inmersa en nuestro proceso, debe respaldar esta implementación, porque como les dije desde el inicio, no es un proceso únicamente contable. Temor al efecto financiero y fiscal, como les decía, ya no vamos a mostrar las cifras que estábamos mostrando antes, pues se asustan, ¿cierto? Porque dicen, no, me va a dañar mi forma de gestión. Pero entonces, por eso es que debemos tener incluida a todas las personas de la organización. También nos sucede muchas veces por aplicar la norma, los negocios decimos, no, mire, o sea, estábamos mostrando, ejemplo, una utilidad de, no sé, 6.000 millones de pesos, y con la aplicación de la norma caemos en una pérdida de 600 millones de pesos. Entonces ahí también tenemos que ser diestros, por eso nos vamos a destacar y reconocer, porque por cumplir estas normas no podemos apagar nuestros negocios, no podemos afectar la operación. Y en cuanto al tema fiscal, pues la primera pregunta que nos hacen cuando vamos a dictar un entrenamiento, cuando estamos presentando un diagnóstico es, bueno, ¿y el tema fiscal qué? ¿Me va a tocar pagar más? Pues por ahora, ¿qué les podemos decir? Es un tema incierto, pero bajo normas internacionales vamos a ser muy juiciosos y vamos a reconocer un concepto que se llama impuesto diferido. En el impuesto diferido es reconocer precisamente eso, esos efectos que se me van a poder venir en el futuro, y esos efectos pueden ser imponibles, es decir, que me hagan pagar un impuesto,
o deducibles que me hagan disminuir mi base presupuestal, ¿ok? Y el último punto, que quiero que por favor sea el que más piensen hoy, que los inspire a estudiar más: recursos para los proyectos. Les cuento que profesionales en el mercado, pocos, y esto es un proceso de aprendizaje en el que está todo el mundo. Mi firma es una firma intermedia, pero les cuento que con orgullo hemos podido desarrollar una sólida metodología para poder implementar estos procesos de conversión. Pero nos han dicho de otras firmas, no, ya no estoy vendiendo proyectos de implementación. No, ¿por qué? No, es que no tengo gente con que hacerlos. El mercado está afuera, abierto para todos nosotros, pero depende de nuestra oportunidad y autoestudio que podamos ser profesionales pioneros. Ahorita es el auge, este es el momento de que aprovechemos, que nos posicionemos en nuestras organizaciones, que tengamos el puesto que realmente deberíamos tener, porque señores, en unos 5 años esto ya va a ser el pan de cada día, esto ya va a ser como hablar del 2649, del 2650. Entonces la invitación hoy es que aprovechen estos espacios y todos los recursos que encontramos afuera de información, publicidad política pagada. En la firma estamos dictando cursos para pymes, por ahí el profesor Néstor y la profesora Jenny les compartí la información para los que estén interesados, y el mercado es nuestro. Si por ahora estamos preparándonos con el inglés, todos los países de habla hispana son una oportunidad de trabajo para nosotros, y cuando tengamos el inglés, en cualquier lado lo podemos ir a hacer, porque de esto se trata las normas internacionales de contabilidad, que hablemos un lenguaje contable a nivel mundial. Muchas gracias por su atención. Uno de los puntos, el tema patrimonial, nos impacta muchísimo, ¿cierto? Porque vamos a decir, bueno, el tema de mis dividendos, ¿qué pasó con ellos? Entonces, ¿cuál es la respuesta en este momento? Vamos a utilizar las reservas, las utilidades acumuladas para en esos procesos, en esos efectos donde mi resultado del ejercicio fue una pérdida, voy a utilizar mis resultados de ejercicios anteriores y agotarlo y llevarlo contra las reservas para efectos de temas contables. Ahí viene la siguiente respuesta. Seguimos separados fiscalmente, no sabemos qué impacto vaya a tener. Por eso la invitación siempre es, en pymes, ¿qué me dice la sección de impuesto a las ganancias? Yo no lo obligo a que usted reconozca el impuesto de renta diferida. Nosotros como consultores sugerimos que sí. ¿Por qué? Porque puedo ir observando y analizando el impacto que tiene o que podría llegar a tener fiscalmente mi implementación, mi medición de cada uno de los elementos de mis estados financieros, pero por ahora fiscalmente separados. ¿Qué tan comprometidos están los gobiernos corporativos o los empresarios con el tema de las NIF? Gracias. Excelente pregunta. Seguimos siendo el patito feo. Todos piensan que no, esto es un proyecto de contabilidad más y el de siempre. Regístrelo como usted quiera, pero cuando uno lleva estos impactos de procesos, cuando lleva y muestra los impactos tecnológicos, dicen, uy no. O cuando les mostremos, nosotros en el ejercicio del diagnóstico, mostramos un balance pro forma, es decir, unas cifras cercanas a lo que podrían llegar a ser los impactos y lo que podría llegar a ser realmente el balance de apertura. Cuando ellos ven disminuidos sus patrimonios, como que, no, espere, ahí es el momento en el que empiezan a interesarse y a decir, no, es que yo cómo hago para cambiar. El impacto que les contaba ahorita es una empresa de transportes. Cuando le hicimos la simulación del ejercicio, de una utilidad así, llegaron a una pérdida así. Entonces, cuando uno les muestra esos impactos financieros,
De hecho, nosotros preparamos una presentación para ejecutivos, para que ese gobierno corporativo se entere, y cuando ellos ven estos impactos, ahí es cuando inician a preocuparse realmente de qué está pasando con las normas, porque siempre hemos ido, contabilidad, sí, registre como quiera y como pueda, yo ya hice mi negocio, ¿cierto? Entonces aquí, no señores, aquí primero por nosotros van a empezar a pasar todas las cosas. No significa que entonces, lo que les decía, tengamos que saber de derecho para estructurar entonces un contrato, para romper esquemas de control, pero aquí, señores, entonces vamos a tener que ser muy juiciosos para dar estos análisis. Simplemente nosotros les vamos a decir, mire, estos son los criterios, estos son los lineamientos, así lo deberían hacer, y que entre el experto a decir, la persona idónea, cómo debería hacerse. Cuando nosotros finalicemos la carrera en contaduría, en Colombia o en el mundo, ¿quién nos va a certificar como expertos en normas internacionales? Ya que menciona el tema de terminar, estas normas son cambiantes, o sea que lo que nosotros acogimos como 1 de enero de 2012, que fueron las normas que decidió tomar Colombia, les cuento que ya hay cambios. De hecho ya hay una interpretación de impuestos nueva, nos vamos a tener que estar actualizando todo el tiempo. ¿Y quién nos certifica? Es un organismo internacional británico que se llama el ICAWE. Ahorita hay muchas facilidades en el mercado para que tú puedas acceder en línea y compres simplemente tu examen y lo presenten. Hay otros cursos que te dicen, mira, toma el material y adicional, presenta el examen. Les cuento por experiencia propia, es un examen para personas que no sufran del corazón. Son 2 horas contra el tiempo, son 70 preguntas. Entonces aquí tenemos que ser muy diestros, nos preguntan conceptos, nos preguntan cálculos, unos cálculos que a veces no son tan sencillos. Ejemplo al final, y me pareció como chistoso o más angustiante decirlo, eran temas de consolidación. Y usted calcula ahí rápido y va contra el tiempo. Entonces, dentro de la firma en el curso, de la publicidad que anda en este momento circulando, nosotros ofrecemos, ya cuando paguen ese valor de inscripción al curso, que ya puedan acceder al examen en línea para la certificación en pymes, que igual la hace el ICAWE. Me cabe la inquietud, doctora, que algunos que somos comerciantes, ya es el tiempo que debemos registrarnos ante la Cámara de Comercio, y la Cámara de Comercio no, hasta el momento no se ha promulgado sobre la NIF. ¿Cuál sería la actitud que nosotros los comerciantes y a la vez estudiantes debemos tomar, que debemos hacer? Porque es que nos exigen para todo inscribirnos y tenemos que tener esa certificación. Sí, claro, el registro de existencia. ¿Cuál sería nuestro procedimiento? ¿Cómo debemos hacer, doctora? Bueno, como les comentaba, este es un tema contable. La Cámara de Comercio como organismo gubernamental ya debe estar en el mismo proceso de implementación, pero con unas normas diferentes a las que nos puede aplicar al sector privado, que son las EPSAs, son para el tema del sector público. Entonces, ¿cuál sería la decisión? Empecemos a ser juiciosos y dependiendo del tamaño de la empresa miremos. Los invito a que consulten la página de la Superintendencia de Sociedades. Hay un ejercicio buenísimo para las compañías que son pequeñitas. Hay un enlace que dice Convergencia a NIF y allí pueden encontrar un buen ejercicio de cómo se presentaría un estado financiero de apertura. Okay. Inicialmente pues me encargaron que cuál es el costo de esa certificación. Me pidieron el favor, antes de mi pregunta, pues si es posible que nos ayude con eso, por favor. Bueno, ustedes se encuentran en el mercado que la NIF para pymes, por su complejidad o su menor complejidad frente a las plenas, es un poquito más barata. Creo que con material oscila en 300 libras esterlinas, o sea como unos 700, 800 mil pesos para nosotros.
Y les cuento que yo compré el voucher para presentar el examen el año pasado y me costó 1.260.000, pero con el curso que hoy le estamos ofreciendo, entonces es todo el entrenamiento de las 35 secciones de pymes y más el derecho a la presentación. Les comento, son 3 intentos que tenemos para presentar ese examen en un lapso de tiempo de 1 año. Lo podemos hacer pues cuando nos sintamos preparados, ¿cierto? Y el costo es de 2.050.000 masiva. Gracias. Okay. Bueno, ahora sí, pues mi inquietud está con respecto a la empresa donde trabajo. Perfecto. Es una empresa que nuestros principales clientes son empresas petroleras. Somos pyme, pero entonces de acuerdo a lo que usted acaba de decir, que hasta si son grupo 1 nuestros clientes, nosotros deberíamos trabajar en grupo 1 y hasta el viernes fue el plazo para eso. Sí. ¿Cómo debemos, digamos, superarlo? Yo no sabía, no tenía ni idea de eso. En la empresa estamos, ¿sí? Entonces, nuestros clientes son Ecopetrol, Pacific Rubiales, Ekion Energy, una empresas japonesas. Entonces, si me podría colaborar, gracias. ¿Ven lo que pasa? Tenemos que leer un poco más nosotros, ¿cierto? Que somos contadores. Cuando vemos por allí esos decretos circulando, no los ignoremos, miren lo que nos puede pasar. Se pasó ya el plazo para acogerme voluntariamente. Pues ahí lo que te respondo es que hay que hacer el estudio juicioso si ustedes realmente cumplen con los criterios para ser pymes. Y si lo son, pues por ahora lo deben aplicar así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la adopción voluntaria para que aplicaran plenas para informar la súper era hasta el día de ayer. Entonces la otra opción que se puede hacer en tu caso, si tú quisieras aplicarlas voluntariamente, es decir, bueno, por desconocimiento en este caso, no alcancé a enviarlo, ¿hay algún chance o existe alguna opción de que podamos hacerlo voluntariamente, que usted me lo permita informárselo después? Porque ahorita, o sea, lo que tú me dijiste también me causó gracia, porque sé que se nos va a venir muchas preguntas de ese tipo, porque pues no leímos los decretos a tiempo o no estábamos enterados, ¿cierto? Entonces ahí como que el ideal sería preguntar a Súper, y lo primero que debes hacer es validar tus criterios para saber si estás dentro del grupo 2 o no. Y pues la idea de cuando se acoge voluntariamente es hacer ese análisis, porque no es solamente por cumplir únicamente los criterios de la norma, sino son criterios de negocio y de entornos económicos. Nos entrega a la doctora Jessica de un recordatorio y un detalle por su compañía y por su participación en este evento. Un aplauso para la doctora. Muchas gracias. Doctora Jessica, para nosotros es un placer tenerla hoy porque es un reto impresionante ver una mujer tan joven como son todos mis estudiosos de la contaduría, que tienen el reto de aprenderse en las normas internacionales. Y en lo personal, un detalle también muy querido, esta es su casa, doctora Jessica. Cuando quiera venir, bienvenida. Muchas gracias. Continuamos con nuestro orden del día en el punto 6, dedicatoria. Como es sabido por todos ustedes, el programa de Contaduría Pública inició su oferta académica en el mes de mayo de 2011. Por lo cual, a partir del mes de mayo de este 2014, daremos inicio al proceso de grados por cohorte de nuestros profesionales en Contaduría Pública. Es un orgullo informarles que los estudiantes de octavo periodo académico presentes en esta sala culminan sus 150 créditos académicos, 9 periodos en el mes de agosto del presente año. Déjalo salir, no existe la pasión que venza la razón, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad, y no pierdas tiempo, es
que aprenda